¿Cuál es la forma más elaborada en la que has hecho trampa en un examen? En primer grado teníamos pruebas de ortografía. Nos dijeron que pusiéramos carpetas para que nadie estafara nuestros papeles. Escribí las palabras más difíciles en el interior de la carpeta y llegué al concurso de ortografía donde fallé espectacularmente. Vaya, realmente pasé por alto los organizadores de carpeta. Algunos maestros de mi escuela primaria nos hacían usar esto, y siempre notaba a alguien con una guía de estudio en su carpeta. Realmente no es tan creativo, pero sí muy divertido. Mi profesora de historia de 11º grado era muy mayor y algo sorda, pero ella y su marido básicamente ayudaron a fundar la escuela, por lo que nunca los despedirían. De todos modos, toda mi clase descubrió que mientras no parezca que estás haciendo trampa, es totalmente posible hacer trampa hablando a un volumen normal. Debe haber parecido tan ridículo si alguien entrara a nuestro salón de clases y viera a todos mirando sus trabajos mientras hablaban entre sí sobre las respuestas a un volumen normal. De manera similar, nosotros llevamos la situación más allá. Nuestro maestro dependía de sus audífonos para escuchar. Así que, el día del examen, algunos de nosotros jugábamos con el volumen de nuestra voz y a veces simulábamos hablar, haciendo movimientos con los labios para que pensara que los audífonos no funcionaban bien. Después de un tiempo, él se frustraba y prefería no oír nada a escuchar solo partes de nuestras palabras. Aprendí a pronunciar fragmentos mientras movía los labios con oraciones completas. Tuve un profesor de ciencias físicas terrible en la escuela secundaria, y solo unos pocos estudiantes de honores realmente inteligentes sabían algo de sus exámenes, que eran 5 preguntas y opciones múltiples, pero respuestas muy complicadas. Así que se nos ocurrió este sistema de grupos en el que nos mirábamos unos a otros y nos rascábamos la cara con 3 dedos para indicar el problema número 3, y luego tosíamos si la respuesta era A, golpeábamos el escritorio para decir B, etc. Toda la clase estaba involucrada, y si todos obtuviéramos buenas calificaciones en la prueba compraríamos la carta de niños genios en almuerzo. Estrategias probadas que funcionan de maravilla. La única ocasión en que no resultaron fue cuando la prueba estaba tan desorganizada que todos se mostraban nerviosos, tocándose el rostro y picando la mesa, y al final, todos fracasamos de manera notable. Así que en una clase en la universidad se nos pidió que hiciéramos un examen final escrito de 2 horas y que entregáramos nuestro propio libro azul. Algo que compras en la librería. Bueno, el profesor decidió darnos nuestra pregunta temática para prepararnos mejor para esta sesión de escritura de 2 horas. Compré 2 libros azules, perfeccioné uno en casa y llevé uno en blanco a clase. Hice dibujos en clase durante 2 horas, lo puse en mi mochila y cuando caminé hacia el frente de la clase para entregar, saqué mi libro azul extremadamente revisado y lo entregué. En mi escuela, la forma de realizar los exámenes era peculiar. Durante la evaluación, seleccionaban una página al azar y nos pedían que dibujáramos un X o uno que ocupara toda la hoja. Esto hacía que prepararse la noche anterior fuera una tarea muy complicada. En mi secundaria, solíamos tener 2 exámenes anuales de educación física que consistían en flexiones, abdominales, flexiones, etc. Obviamente, no todos estaban al mismo nivel físicamente, por lo que para aprobar solo tenías que mostrar mejoras y obtener mejores calificaciones en la prueba. Segundo examen. Lo pensé bastante simple y terminé haciendo como 4 de cada uno, fingiendo tener dificultades, en lugar de intentarlo en el primer examen. Podrías pensar, bueno, claro. Pero para mi sorpresa, fui el único de mi clase que realmente pensó en ello. Mis amigos querían lucirse por alguna razón machista y lo hicieron todo en el primer intento. Algunos de ellos no aprobaron el segundo examen y terminaron reprobando la clase. Esto era un entrenamiento de pesas en secundaria. Hasta ahora, solo se hacían pruebas escritas sobre rutinas, pero el nuevo entrenador decidió que el progreso sería la evaluación. Empecé con un máximo de 285 y en 6 meses quería que llegara a 350, casi el doble de mi peso corporal. En general, las metas no parecían tan inalcanzables, pero otras como hacer un press de piernas de 700 o correr una milla en 5 minutos me hicieron dudar. Escribí fórmulas en un pequeño trozo de papel y lo laminé con cinta adhesiva para poder desmenuzarlo en mi mano pero seguir siendo legible cuando lo abro. Menos mal que lo hice porque tuve que sostenerlo en la boca durante unos buenos 10 minutos una vez para evitar que me atraparan. Eso me recuerda a una vez en la escuela. Tenía un amigo que escribió todas las respuestas en el brazo, solo que él usó un marcador. Se las arregló para cubrirlo con una sudadera, pero cuando se levantó, todos lo vieron. Al final, se metió en problemas. A veces, pienso que la gente se complicaba más de lo necesario para pasar los exámenes. Mantenerlo simple a veces es mejor.
Aplané un clip y lo pegué a mi antebrazo. Monté un trozo de tablero de Bristol con fórmulas y notas con cinta adhesiva y una cuerda que le permitió deslizarse a lo largo de mi brazo. Coloqué una pequeña manija en el lado del papel más cercano a mi palma y empujé un pequeño gancho de metal hecho con un clip en el borrador de mi lápiz. El artilugio estaba muy bien escondido debajo de mi suéter holgado. Pude deslizarlo hacia afuera usando el gancho del borrador en mi palma y empujarlo hacia adentro cuando fue necesario. Me tomó 1 hora durante la pausa del almuerzo para hacer esto, tiempo en el que podría haber memorizado las fórmulas. Estaba realmente intrigado por esta idea. No funcionó tan bien como esperaba, pero me dio un sólido aprobado en la prueba. A veces, la creatividad nos lleva a soluciones inesperadas. Recuerdo a un amigo que hizo algo similar en la escuela. Ató una hoja de respuestas en su antebrazo y la escondió bajo la camisa. Lo curioso es que al final, el esfuerzo para crear su truco le tomó más tiempo que estudiar. Aunque su invento no funcionó del todo, logró pasar. A veces, el ingenio puede ser más útil que la memorización. Tengo una gran visión periférica, soy mitad pájaro. Tuve que localizar quién tenía la misma prueba que yo y luego copiar el patrón de su hoja de escantrón. Y así es como obtuve excelentes resultados en antropología en el primer año de universidad. La clase era a las 7 de la mañana, así que la mayor parte del tiempo me quedaba despierto toda la noche y luego dormía después de clase. No estaba allí para aprender el EMAO. Es una buena jugada en cuanto a sacar buenas notas. Recuerdo que en la universidad, muchos hacían eso con los exámenes. Desvelarse toda la noche y luego entrar a clase como un zombi, pero al final todos querían pasar. Aunque yo prefería dormir bien y estudiar, a veces uno hace lo que tiene que hacer. Lo importante es que lograste el objetivo. Escribía el número de la pregunta con mi dedo en la espalda de mi amigo que se sentaba frente a mí y él golpeaba su codo 1 vez para A, 2 veces para B, 3 veces para C y así sucesivamente. Fue nuestro valedictorian y obtuve un 100% en mis exámenes de bio y B2/diagonal psicología y B. Gracias, amigo. Hubiera sido un espectáculo curioso para quienes estaban a tu lado, ya que estuviste tocando y rozando su espalda de manera constante durante los exámenes. Cuando estaba en la escuela, todos llevaban esos cuadernos con bolsillos transparentes en el exterior, decorados con fotografías de amigos y todo eso. En los días de exámenes, creaba códigos secretos, acrónimos, etc. que servían como formas de recordar las respuestas y disfrazarlas como citas o chistes internos con amigos. Y los escribía todos de forma decorativa para que parecieran adornos de cuaderno. Oculto a plena vista. Se llevó a cabo un truco similar utilizando lápices mecánicos translúcidos. Se confeccionaron pequeñas trampas con las fórmulas matemáticas necesarias para el examen, enrollándolas en la parte clara del lápiz. Cada vez que surgía un obstáculo, se consultaba el lápiz. Sin embargo, no resultó de gran ayuda, ya que la matemática siempre se han sentido como un idioma diferente y continúa siendo un reto. Cuando tomé historia de Estados Unidos AP en la escuela secundaria, se nos pidió que memorizáramos información sobre los presidentes de Estados Unidos, lo que se fue agravando a lo largo del año. En la primera prueba, tuvimos que memorizar a los presidentes en orden, luego en la siguiente prueba, tuvimos que memorizar sus afiliaciones partidistas, etc. Entonces, cuando llegue la semana de la segunda prueba, ya tengo a los presidentes memorizados en orden, y solo necesito bajar sus fiestas. Básicamente, me di cuenta de que se podía etiquetar a todos los demócratas, o demócratas republicanos, con un 1 y etiquetar a todos los otros partidos, ya sean big o republicanos, o lo que sea, con un 0. Luego solo tuve que memorizar las costuras. También conocido como cuando los bigs se disolvieron y los republicanos comenzaron a ser elegidos, y algunos valores atípicos, como Washington, etc., y el resto fue una serie de unos y ceros. Por supuesto, una cadena muy larga de unos y ceros se convierte en una cadena mucho más corta y Mime-Isabel de números, de base 10, y se nos permitió tener papel de desecho en el examen para las preguntas de ensayo. Así que anoté a los presidentes en orden, regurgité mi número de base 10, lo convertí a binario durante el examen y lo apliqué a la lista, recordando algunas excepciones y valores atípicos. Esa es la forma más compleja que se puede imaginar. ¿No hubiera sido más sencillo simplemente memorizar a los presidentes? Examen final de cálculo de secundaria. El maestro asignó 90 problemas de práctica y eligió 15 para la prueba final. Frien resuelve todos los problemas de práctica e ingresa las respuestas en la sección de programas de la calculadora. Un amigo transfiere las respuestas a mi calculadora. Me enteré de que el profesor borra toda la memoria de la calculadora antes del examen, así que tomé prestada la calculadora de un amigo que estaba limpia.
Siéntate en mi escritorio, mete mi calculadora de trampa en mis pantalones y mantén la calculadora limpia sobre el escritorio. El maestro revisa la calculadora y continúa. Cambio de calculadora y a más. El profesor borra toda la memoria de la calculadora antes del examen. Las normas de evaluación en los Países Bajos indican que no se permite que un docente limpie o reinicie la calculadora de un estudiante antes de una prueba. Además, se admite, o se tolera, tener texto escrito en la calculadora, aunque se recomienda a los estudiantes que memoricen el contenido en lugar de perder tiempo revisando. Al parecer, las reglas han cambiado desde la graduación. Sabía que era una clase difícil, así que llevaba una capucha todos los días. Cuando llegó la hora del examen, grabé las notas en mi iPod y las reproduje durante el examen a través de mis auriculares, que estaban escondidos en mi capucha. A la maestra no le resultó sospechoso en absoluto porque llevaba puesta mi capucha todos los días. Todavía reprobé el examen. Suena a una movida muy arriesgada. Es curioso cómo a veces pensamos que tenemos todo planeado y aún así no sale como esperamos. Imagino la ansiedad durante la prueba, intentando ocultar esos auriculares. Al final, la preparación no siempre garantiza el éxito. Tal vez deberías haber estudiado más en lugar de confiar en el truco. Es una lección dura, pero aprendemos de estos fallos. Era el último año de cálculo de la escuela secundaria. Imprimí una hoja de referencia de todas las fórmulas que caben debajo de mi anillo. Aproximadamente 15 fórmulas en una hoja de papel de aproximadamente 1/3 x 1,5 pulgadas. Obtuve una gran puntuación. En mi último año de secundaria, también tuve un examen de matemáticas muy importante. Recuerdo que decidí hacer lo mismo que tú. Escribí algunas fórmulas en un papel muy pequeño y lo llevé en mi bolsillo. Al final, el examen fue más fácil de lo que pensaba y logré una buena nota. A veces, un poco de ingenio ayuda. Desde sexto grado hasta la universidad usé un bolígrafo UV. Escribí todo en papeles aparentemente en blanco y solo usé la pequeña linterna para ver la escritura. A veces presentaba la prueba con la tinta invisible real. Eso me recuerda a un amigo que siempre usaba tinta invisible en los exámenes. Nadie lo veía, así que pensaban que tenía una buena memoria. A veces, en clase, hacía que la profesora leyera la hoja y se quedaba confundida. Era un truco divertido, aunque un poco arriesgado. Al final, creo que solo se salió con la suya unas pocas veces antes de que lo atraparan. Nuestra escuela secundaria tenía uno de esos sistemas informáticos donde cada uno tenía su propia información de inicio de sesión y la mayoría de nuestros exámenes se realizaban en línea. Mis amigos y yo iniciamos sesión en la misma cuenta y creamos un documento de Word en el directorio local /tem. Básicamente, escribíamos la pregunta con la que necesitábamos ayuda, guardamos el documento y alguien más abría la nueva versión. Escribía la respuesta y volvía a guardar el documento. Funcionó perfectamente cada vez. Eso me recuerda a mis días en la secundaria. Teníamos un sistema similar donde podíamos acceder a las cuentas de los demás. Mis amigos y yo hacíamos lo mismo, abríamos documentos temporales para intercambiar respuestas. Era un juego de trabajo en equipo, y siempre funcionaba. Era una forma de ayudarnos sin que los profesores se dieran cuenta. Al final, siempre pasábamos las pruebas. Yo no, pero mis compañeros de clase crearon una etiqueta falsa y la pusieron en una botella de Coca-Cola. Era muy similar a la anterior, con la ligera diferencia de trucos escritos por todas partes, en lugar de información nutricional, etc. Los profesores nunca los descubrieron. Desde la adolescencia, todos los exámenes que he realizado han exigido el uso de una botella transparente y sin etiqueta. Supuse que era una norma general para prevenir el uso de este tipo de trampa. En la escuela secundaria tuve que hacer un ensayo en galés y solo me permitieron 30 palabras en galés como notas, así que escribí todo el ensayo como un borrador, luego taché palabras hasta que solo quedaron 30 y luego lo envié para ver si podría usarse en el examen. El truco fue que las taché con un marcador negro y me aseguré de poder ver las palabras tachadas en cierto ángulo, para que cuando revisaran las notas parecieran ilegibles. El único problema fue que el último párrafo completo no cabía en la página, así que lo escribí en una hoja separada, lo llevé al examen y lo copié. ¿Todos esos problemas para una C? Eso suena como una buena manera de solucionar un problema. A veces, la creatividad puede salir cara, aunque solo te denuncie al final. Pero esa estrategia de borrar las palabras fue ingeniosa, y seguro que te enseñó algo sobre los límites. En la escuela, es interesante cómo algunos detalles pequeños pueden hacer una gran diferencia.
Al final, tienes una anécdota que contar. Diré lo que hice. Estaba tomando una clase de mandarín en mi tercer año de secundaria. Para una de las últimas pruebas terminé escribiendo algunos de los caracteres y sus significados en la suela de mi zapato. Me senté con ese pie apoyado en el muslo de mi otra pierna y tenía mi cabeza apoyada contra el escritorio, para poder mirarlo. Eso suena a una táctica interesante. A veces, te ves obligado a encontrar formas creativas para estudiar. Es curioso cómo en momentos de estrés, uno encuentra soluciones en lugares inesperados. Estaba en una clase de idiomas, así que puedo imaginar lo tenso que debió ser. Al final, lo importante es que encontraste una manera de recordar lo que necesitabas. Este matón me amenazó para ayudarlo en sus exámenes. Así que le prometí ayudarlo a hacer trampa en un examen firmando con los dedos las respuestas de una opción múltiple. Incluso tenía un plan completo diseñado para todos los alfabetos, números, signos dactilares, golpecitos, etc. No estoy seguro de si mi plan era demasiado elaborado, pero parecía que él no entendía de qué estaba hablando. De todos modos, para evitar ayudarlo a hacer trampa, me quedé dormido. Esa fue la primera vez que dormí en un salón de clases. Engañó al tramposo. Supongo que la repercusión de quedarse dormido sería similar a la que se tendría al negarse a colaborar. No es mi historia, sino la de uno de mis compañeros de clase, Dave, cuando estaba en la escuela secundaria. Estábamos haciendo un GCSE italiano y parte de esto era un trabajo de curso controlado. Para completarlo tuvimos que escribir un breve ensayo en italiano sin ayuda de un diccionario, etc. La mayoría de nosotros intentamos hacer trampa de una manera u otra, escribí frases que necesitaba recordar en el escritorio en las semanas previas al examen. Pero nada se puede comparar con las puras pelotas de Dave. Pasó toda la hora que nos dieron como si estuviera escribiendo un ensayo increíble. Mientras que el resto de nosotros quizás habíamos completado una cara de la 4, él había escrito quizás 2 o 3 páginas completas. Al final de la hora nuestra profesora fue a recoger los trabajos del curso, y como siempre hacía, empezó por delante. Dave lo sabía, y cuando ella comenzó a recogerlas, lo vi tomar las páginas que había escrito de la mesa y dejarlas en su bolso. Luego los reemplazó con los trabajos de curso que había preparado previamente en casa. El profesor, después de calificar el trabajo del curso, le preguntó cómo había hecho un trabajo tan fantástico, ya que su nivel normal era bastante bajo, pero Dave logró convencerla de que era solo una casualidad y logró salirse con la suya. La guinda del pastel fue que lo que había estado escribiendo en clase ni siquiera era basura, era su tarea para la siguiente clase. La historia de Dave es curiosa. En la clase de italiano, hizo un gran esfuerzo por parecer que estaba escribiendo un ensayo increíble. Mientras todos luchábamos con una cara de A4, él llenó varias páginas. Pero el truco fue cuando cambió su trabajo por uno que había hecho en casa antes de que el profesor recogiera los exámenes. Al final, se escapó con ello como si nada, y lo que había escrito era su tarea para la próxima clase. Mi profesora de anatomía en la escuela secundaria usaba las mismas respuestas en sus exámenes de la guía de estudio, así que simplemente grabé las respuestas en un lápiz. Por lo general, todo era de opción múltiple o de combinación, por lo que podía escribir en un solo archivo directamente en el lápiz. El lápiz parecía como si estuviera todo masticado y si el maestro alguna vez sospechaba, simplemente lo masticaba un poco. Esa estrategia suena bastante ingeniosa. Recuerdo que en mi escuela también había compañeros que buscaban formas creativas para no estudiar tanto. Una vez vi a uno escribiendo respuestas en su brazo, pero al final, el profesor no se dio cuenta. Lo bueno es que esas cosas se hacen parte del recuerdo, aunque no siempre sean las mejores decisiones. Eso sí, siempre hay un poco de riesgo en ser ingenioso en clase. En mi clase de Chino 2, nuestra final era ir al frente de la clase y decir un párrafo sobre nosotros mismos. Nadie tenía realmente un conocimiento sólido de cómo hacerlo, así que estábamos todos bastante jodidos. Cuando llegó el momento de intentar mentirnos a nosotros mismos, un niño asiático al final de la clase que nunca hizo contacto con nadie comenzó a escribir frases furiosamente, y a mostrarlas para que la gente las leyera. Todos eran diferentes, por lo que nuestro maestro no se dio cuenta y nos pasó a todos. El hermano más hermano que he visto en mi vida. En mi clase de Chino 2, teníamos un examen final donde debíamos hablar sobre nosotros. Nadie entendía mucho, así que todos estábamos perdidos. Cuando llegó el momento, un chico asiático al fondo comenzó a escribir frases rápidamente y las levantaba para que las leyéramos. Eran diferentes, así que la profesora no se dio cuenta y todos aprobamos. Ese tipo fue el mejor.
Mi amigo y yo aprendimos el código Morse y desarrollamos un protocolo específico para hacer trampa. Ejemplo de un escenario en el que quería saber la respuesta a la pregunta 2b. Yo, R. Iniciar una transacción de información. Amigo, M. Acuse de recibo. Yo, 2b, por ejemplo, proporcione el número de pregunta. Amigo, inserte aquí una respuesta de una o dos palabras yo, de y para finalizar la transacción. Obviamente nunca podríamos hacer trampa en los ensayos y todo eso, pero para los números de matemáticas, física y química, o para las pruebas objetivas, este método fue épico. Eso me suena familiar. Recuerdo una vez que mi amigo y yo tratamos de crear un sistema de señales para pasar respuestas durante un examen. No era tan elaborado como el código Morse, pero funcionaba. Nos sentábamos en los asientos de al lado y usábamos gestos sutiles. Aunque al final nunca se sintió bien hacer trampa, esas estrategias hacían que las cosas fueran más emocionantes. Claro, siempre cuidábamos de no llamar la atención. Un amigo que tenía la clase antes que yo tenía un examen adicional que me entregaron. Lo dobló por la mitad, lo metió en su libro de texto y me lo dio. Lo llené con anticipación y lo entregué. En mi siguiente clase me di cuenta de que el examen que entregué tendría un pliegue muy distintivo. Empecé a pensar y rápidamente arrugué cada trozo de papel que tenía en mi poder. Mi pensamiento era que si el profesor me preguntaba al respecto, le mostraría todo lo que tenía y le diría que era algún complejo extraño. Afortunadamente nunca fue cuestionado. No estoy convencido de que esto sea una persona. Su historial de publicaciones muestra un patrón de copiar y pegar respuestas exitosas en hilos nuevos de Ask Reddit, así como en blogs y reseñas de películas, reproduciendo contenidos de manera literal en discusiones que tienen alguna relación. Además, hay ocasiones en las que comparte respuestas populares que carecen de sentido sin el contexto adecuado, lo cual parece indicar un comportamiento poco humano. Prueba de historia. Alguien tomó todos los nombres y fechas que repasamos, los escribió en una cartulina gigante del mismo estilo que otros carteles de la clase y simplemente la colgó en el frente del salón, al lado de la pizarra. La maestra nunca notó la hoja de trucos de 3x4, al frente del salón. Luego alguien la tomó después de clase y salió del salón. Vi a un niño con un ojo de cristal pegar las respuestas en el interior de la lente de su ojo ciego de las gafas de sol que la escuela le permitía usar en clase. Simplemente se quitaba las gafas, limpiaba los cristales, miraba hacia abajo y luego se las volvía a poner. Es curioso cómo algunos se las ingenian para pasar los exámenes. Recuerdo un amigo que se hacía notas pequeñas y las escondía en el bolígrafo. Nadie se daba cuenta. A veces pensábamos que la creatividad era más valiosa que el estudio en sí. Aunque, al final, la mayoría aprendía de la manera más difícil. Es un juego arriesgado. No es un examen, sino una tarea. Simplemente no lo hice, y cuando la maestra me llamó para preguntar dónde estaba, le dije que lo debía haber perdido, tuvimos que entregarlo físicamente. Describí una tarea que parecería plausible basándose en lo que otros habían hecho y de alguna manera logré convencerla de que era culpa suya. Obtuve una A en disculpa y una B. No sé cómo logré salir con la mía. Simplemente no entregué la tarea y cuando la profe me preguntó, dije que ella la había perdido. Me inventé algo que sonaba creíble por lo que otros habían hecho. Al final, terminé con una por disculpa y un B en la materia. A veces creo que la gente simplemente quiere creer lo que le dicen. Esto fue cuando aparecieron los iPod por primera vez. Grabábamos la respuesta de nuestro ensayo, pagamos por las preguntas, y escuchábamos la respuesta en el auricular que estaba cubierto con nuestro cabello. Hasta el día de hoy todavía no sé cómo se encontraron las preguntas. Esa época de los iPods era curiosa. Recuerdo que hacíamos eso en la clase. Grabábamos nuestras respuestas para los exámenes y las escuchábamos mientras el profesor caminaba por el aula. Era un truco, pero no tengo idea de cómo conseguimos las preguntas. Recuerdo que algunos amigos se ponían creativos con las grabaciones. Al final, era un juego arriesgado, pero funcionaba hasta cierto punto. No yo personalmente, sino un amigo mío de hace unos años. Era uno de los exámenes finales del último año de la escuela secundaria, y escribió entre 5 y 6 páginas de notas en una sola hoja de cartón grueso de tamaño A4 con una letra estúpidamente pequeña en ambos lados. Lo dobló para que cupiera debajo de la parte delantera de su pie y lo colocó dentro de su calcetín. La escuela estaba revisando a todos de pies a cabeza, revolviendo la ropa, etc. Calcetines incluidos, pero evidentemente el cartón no hacía ningún sonido de papel. Necesitaba ir al baño mucho durante el examen, pero tenía un certificado médico consigo, por lo que pensaron que lo estaban determinando si seguía asistiendo al examen cuando no se sentía bien.
Enorme sorpresa, superó completamente el examen. Eso suena como algo que haría un amigo con mucha confianza. La creatividad para esconder las notas es impresionante. No puedo creer que los revisores no se dieran cuenta, sobre todo con tantas revisiones. Ir al baño tantas veces es arriesgado, pero bueno, al final salió bien. A veces, las cosas más locas son las que funcionan. Dudo que lo intente de nuevo, pero al menos tiene una buena anécdota para contar. Tenía un bolígrafo publicitario de una empresa en el que, cuando hacías clic en el botón, el barril de tinta hacía clic y aparecía uno de los 4 eslóganes diferentes. Desarmé el bolígrafo, puse Bite Out, el tipo de pintura, esto fue en los años 80, en los lemas y escribí algunas respuestas y datos en letras diminutas. Es broma, porque simplemente hacer eso en el periodo de clase antes del examen me hizo recordar cosas clave e importantes. Y ni siquiera tuve que hacer clic en el bolígrafo para obtener las respuestas. A veces, los métodos más simples son los mejores. Recuerdo que un amigo intentó hacer algo parecido con su bolígrafo en un examen. Se lo llevó a la clase y escribió datos en la tapa. Al final, no usó el truco, porque se acordó de todo. Resulta que el tiempo que pasó escribiendo lo ayudó a memorizar. Es curioso cómo nuestra mente funciona. Mi amigo y yo teníamos un sistema para exámenes de opción múltiple en la universidad. Afortunadamente, todos nuestros exámenes eran de opción múltiple. Nos sentábamos uno al lado del otro y repasábamos juntos cada pregunta una a la vez. Cuando cualquiera de nosotros supiera la respuesta a la pregunta, daríamos golpecitos con el lápiz 2 veces. Si no la supiéramos, entonces 3 veces. Después de que uno de nosotros golpeara su lápiz 2 veces, colocaríamos nuestro lápiz sobre el papel de cierta manera y nos diríamos cuál era la respuesta: A igual a arriba a la izquierda del papel, B igual a arriba a la derecha del papel, C igual a abajo a la izquierda, D igual a abajo a la derecha, E igual a centro del papel, lápiz vertical. Solo estoy adivinando igual a centro del papel, lápiz en posición horizontal. Nos volvimos muy buenos en esto hasta un punto en el que prácticamente tuvimos conversaciones completas durante todo el examen con señales, es decir, golpear con los pies, toser, hacer rodar un lápiz, estirarnos, que ninguna persona captó. Ahora ambos somos los mejores ingenieros de la empresa. Esa técnica que usaron en los exámenes es bastante ingeniosa. Estar tan sincronizados y tener un sistema de señales tan elaborado es impresionante. Es genial ver cómo esa estrategia se tradujo en éxito profesional. A veces, las habilidades nuevas pueden surgir de situaciones cotidianas. Suena como una experiencia que aún deben recordar con una sonrisa. Al final, ambos lograron conseguir un buen trabajo en su campo. Nos permitieron hacer trampas u hojas para nuestro examen de matemáticas. Una amiga de una clase diferente tuvo el examen de matemáticas antes que yo y copió todas las preguntas en su trampa, me la dio y luego las usé. ¿Uf elaborado? ¿Alguna pegatina de botella de agua? ¿Editar, hacer trampas? Maldita sea. Eso me recuerda a cuando un amigo me pasó unas preguntas de un examen de física. Estudió en la misma escuela, así que lo hizo antes que yo. Al día siguiente, pude usar esas mismas preguntas en mi examen. La verdad, fue un alivio. Aunque los stickers de botellas de agua que tenía él eran bastante ridículos. Pero bueno, el fin justificó los medios, ¿no? Examen de inglés de secundaria sobre Shakespeare. Saqué el libro de mi bolso, lo puse en el suelo y pasé las páginas con los pies. Resultado, citas largas y épicas en mi ensayo. Todos los que se dieron cuenta a mi alrededor se reían como locos, pero estoy bastante seguro de que el profesor estaba drogado, así que se salió con la suya. Recuerdo ese examen de inglés en la secundaria. Saqué el libro de Shakespeare de mi mochila y lo puse en el suelo. Pasé las páginas con los pies. Mi ensayo terminó lleno de citas largas. Los compañeros que vieron se estaban riendo, pero el profesor parecía distraído y no se dio cuenta de nada. Al final, creo que salió bien. Durante toda la escuela secundaria, en mis clases de ciencias y matemáticas, tuvimos que memorizar algunas ecuaciones importantes, mirando la diferenciación por partes. Antes de dichos exámenes, en lugar de tomarme más tiempo para estudiar estas preguntas, contorsionaba mi mano izquierda de una manera muy extraña, imaginando que hacía el signo del lenguaje de canto para A. Luego escribía la ecuación con un bolígrafo en la mano contorsionada. El resultado es una ecuación perfectamente legible cuando mi mano está en dicha posición, pero cuando el maestro pasa, mueve tu mano de nuevo a la normalidad y quizás, parece que tienes algunas marcas de bolígrafo aleatorias en tus manos. Por cierto, no hagas esto. Estoy tomando Calc 3 en la universidad y básicamente necesitas memorizar la biblioteca de ecuaciones matemáticas.
Ningún truco original sustituye al trabajo duro. La verdad es que me suena bastante. En el colegio, muchos hacíamos cosas raras para intentar recordar las fórmulas. Recuerdo que escribía algunas en mi muñeca o en la parte interior de mis manos. Cuando el profesor pasaba, todo se ocultaba. Al final, funcionaba a corto plazo, pero para materias más avanzadas, como cálculo, no hay atajos. Terminas aprendiendo que lo mejor es estudiar y no buscar trucos. También en alemán, compramos algo de este diccionario / papel bíblico súper delgado en línea, luego tomamos la fuente del diccionario y escribimos nuestras propias páginas del diccionario, pero en lugar de la definición de las cosas, había la información que necesitábamos. A menos que el maestro encuentre las páginas correctas y lea la parte correcta de la página, nunca lo sabrá. Eso suena como una buena idea. Recuerdo que un amigo y yo hicimos algo similar en la escuela. Usamos hojas de papel muy delgadas y escribimos nuestras propias notas. Era un buen truco para pasar información sin que los profesores lo notaran. Aunque a veces teníamos que ser muy cuidadosos al sacar las hojas. Al final, funcionó en la mayoría de las clases. Más o menos hicimos lo mismo en nuestra clase de geografía de la escuela secundaria. Durante los exámenes se nos permitía usar los libros de atlas de geografía, por lo que la noche anterior se garabateaban todo tipo de cosas en páginas aleatorias en lugares que los profesores nunca revisarían. Como en un mapa de la vegetación de Bolivia estarían los diferentes tipos de nubes, etc. Es justo decir que, en la mayoría de la vida de las personas, esos aspectos nunca llegan a ser tan relevantes como para ser recordados de manera permanente. En realidad, la gran mayoría de las experiencias no adquiere la importancia necesaria que haga que merezca la pena retener esa información en la memoria. Habría sido divertido si alguien más hubiera tomado tu diccionario de trucos antes que tú. Cuando lo abrieran, estarían completamente aterrorizados y preocupados por ser atrapados y culpados por hacer trampa, o se sentirían como la persona más afortunada del mundo. Imagínate que un amigo agarra el diccionario antes que yo. Lo abriría, y la cara de confusión sería increíble. Podría pensar que le cayó un premio o que está en problema. La reacción dependería de cómo ve la vida, riesgo o suerte. Al final, es solo un libro, pero la situación podría ser bastante divertida. Verlo en ese momento sería un espectáculo único. Nuestras pruebas de ortografía semanales cuando tenía entre 10 y 11 años tenían 20 palabras. Un amigo y yo imprimíamos las palabras en letra pequeña en un pequeño trozo de papel y yo escondía la mía, dentro de mi estuche, que dejaba abierto para poder verla aún. Una vez me pillaron y el profesor agarró mi hoja de trucos, la pegó con cinta adhesiva a mi libro de prueba escribiendo «trampa» en la página y me dijo que le pidiera a mi madre que la firmara. Me dio tanta vergüenza que pedí a un estudiante mayor que falsificara la firma de mi madre, lo cual funcionó. En la escuela, se solía escribir suavemente con un lápiz sobre el escritorio, ocultando las palabras bajo un papel o la manga. Al humedecer el pulgar, se podían borrar las respuestas justo antes de que el maestro se diera cuenta. Era un niño astuto de 8 años que siempre buscaba maneras ingeniosas de salir adelante. En uno de nuestros cursos de historia estábamos estudiando la guerra de Vietnam y la forma en que se comunicaban los prisioneros en el Hanoi Hilton. Nuestra profesora pasó 1 hora y media explicándolo y luego bromeó diciendo que si todos hacíamos el esfuerzo de memorizar el sistema, a ella no le importaba si lo usábamos en la siguiente serie de exámenes. Desafío aceptado. No recuerdo mucho de las clases, pero esa lección sobre la guerra de Vietnam quedó grabada. La profesora realmente se tomó su tiempo para explicarlo todo. Fue curioso oír que, a modo de broma, nos animaba a usar el sistema de comunicación para los exámenes. Algunos de mis amigos se lo tomaron en serio y empezaron a crear un código. Al final, fue más divertido que útil, pero nos unió un poco. Yo hice esto. Nuestra prueba consistió en dar 2 vueltas a la pista cada trimestre. La primera vez que cagué a propósito, unos 12 o 13 minutos en el primer cuarto. A medida que avanzaba, lo hice un poco mejor, reduciendo 2 a 3 minutos cada trimestre. Me hiciste recordar lo molesto que fue ver a una compañera que ganó la carrera de educación física un año. Todo se basó únicamente en la mejora del tiempo. Mientras que la mayoría bajó de 8 a 7 minutos por milla, ella pasó de 25 minutos a 20 minutos. Todos tuvimos que quedarnos ahí y observarla terminar, a pesar de que su forma de correr era extraña, notablemente más lenta que caminar. Mi estado tiene estos para cada tema, solo hay que mostrar cierto crecimiento.
Mi profesor de gobierno era un idiota y para empezar, sabía mucho sobre el gobierno, así que no alcancé mi crecimiento y jodí mis calificaciones. A principios de este año entregué espacios en blanco para todos ellos. A veces, las cosas no salen como uno espera en la escuela. Recuerdo que un amigo no le ponía interés a una materia que ya dominaba. Al final, presentó trabajos en blanco y quedó con un mal promedio. A veces, la falta de motivación puede costarte caro. Lo importante es aprender de esos errores y seguir adelante. El profesor siempre borraba la memoria de la calculadora, pero habíamos encontrado una manera de evitarlo. Entonces él borraba todo y estaba feliz y nosotros obteníamos nuestras fórmulas en la calculadora y también estábamos felices. El instructor pedía que se mostrara la pantalla de memoria borrada. Simplemente creabas una imagen en la herramienta de dibujo y todo estaba resuelto. Hice algo como esto, pero con esos portaminas transparentes. Hice pequeñas hojas de trucos con las fórmulas matemáticas que iba a necesitar para el examen y las enrollé en la parte transparente. Revisaba el lápiz cada vez que me quedaba atascado. Realmente no me ayudó mucho porque las matemáticas eran como un idioma diferente para mí, y todavía lo son. Recuerdo que en el colegio, un amigo hizo algo similar con un bolígrafo. Escribió fórmulas en un papel muy pequeño y lo metió dentro. En el examen, se ponía a mirar de vez en cuando. Al final, no le ayudó mucho, siempre decía que era un desastre en matemáticas. A veces parece que por más que intentamos, algunas cosas simplemente no se nos dan. No tengo esta prueba específica, pero binario hexadecimal y viceversa podría ser muy útil. Incluso podría utilizar sistemas numéricos más altos para datos más comprimidos. Para opciones múltiples, puede convertir cada dos preguntas en un carácter hexadecimal y luego recordarlas para pasar las respuestas a una clase posterior. Recuerdo una vez que mi amigo intentó usar un truco similar en un examen. Convirtió las respuestas en binario y luego a hexadecimal. Le funcionó al principio, pero se le complicó al final porque se olvidó de la clave para descifrarlo. Al final, el ingenio a veces no es suficiente. Pero aprendió la lección, mejor estudiar que buscar atajos. El profesor borra toda la memoria de la calculadora antes del examen. Las reglas holandesas para los exámenes establecen que un profesor no puede borrar o restablecer la calculadora de un estudiante antes de un examen. Además, está permitido, o más bien tolerado, tener texto escrito en la calculadora, pero los profesores aconsejan conocer simplemente el contenido en lugar de tomarse un tiempo precioso para desplazarse por la calculadora. Editar. Bueno, parece que las reglas han cambiado desde que me gradué. Emoticono cara sacando lengua. Lo siento, compañeros holandeses. En las clases universitarias donde se permitían calculadoras gráficas, era común poder ingresar con una hoja de apuntes. Aunque en realidad no cambiaba mucho la situación, ya que los exámenes eran tales que, a pesar de llegar con preparativos y herramientas, terminar con una calificación aprobatoria era solo un 20%. Recuerdo que una vez entré a una clase de matemáticas de la escuela secundaria recitando algunas de las fórmulas principales que tenía que saber una y otra vez. En cuanto llegué a mi escritorio, los anoté. El profesor me vio y se negó a dejarme tomar el examen, pero me escapé diciendo que vio claramente que no tenía ninguna nota / libro abierto y que no estaba usando ninguna información de ningún otro lugar además de mi memoria. Solo lo estaba escribiendo para asegurarme de mantenerlo en orden mientras se entregaban las pruebas. Me dejó hacer el examen, pero después de eso ya no le agradó. Durante la secundaria, esta técnica me ayudó en los exámenes de matemáticas. Estudiaba de manera adecuada y, justo antes de la prueba, repetía las fórmulas en silencio. Al recibir el examen, dedicaba unos minutos a anotar las fórmulas de forma ordenada, revisándolas varias veces. Los docentes incluso apoyaban este método, ya que necesitábamos las fórmulas, pero no podían darlas durante la evaluación. Nunca tuvieron problemas con mi enfoque de estudio. Tengo una historia muy similar. Buen chico, nunca armó un escándalo, nunca lo pillaron haciendo nada malo. En la clase de salud me volví tan atrevido que moví todo mi libro de texto de salud, uno grande de tapa dura con más de 500 páginas, sobre mi regazo. La maestra se levantó y caminó de regreso hacia mí. Deslicé mis piernas debajo del escritorio para que mi estómago presionara contra él. Caminó lentamente a mi lado, dio la vuelta y luego regresó a su escritorio. Nunca me pillaron. Recuerdo una vez en clase de historia. Tenía un libro de texto de esos grandes y pesados. Decidí esconderlo debajo del escritorio. El profesor pasaba entre los pupitres y yo, con el corazón a mil, trataba de actuar normal.
Al final, no me vio hacer el truco. Fue un momento tenso, pero salió bien. A veces, es divertido intentar cosas así sin que te atrapen. Como profesor, supongo que estoy de acuerdo con esto, pero es una guerra que quiero que mis alumnos ganen. Mi práctica es hacer que mis exámenes sean mucho más difíciles que cualquier cosa que vean en el examen estatal de mierda. Sin embargo, se les permite utilizar cualquier recurso que consideren útil. En el mundo real, lo más probable es que no se les asigne una tarea y no tengan acceso, no sé, a Google, ni a los manuales de usuario, ni cosas así. No podría importarme menos si recuerdas ecuaciones, hechos y todo eso, pero sí me importa si puedes aplicarlos o no. En un escenario del mundo real, pondré a mis estudiantes B y C contra estudiantes a que aprenden a aprobar el examen, cualquier día de la semana. La verdad es que entiendo el enfoque del profesor. Hacer pruebas difíciles puede ser una buena forma de preparar a los estudiantes para el mundo real. Darles acceso a recursos es clave, porque en la vida real no siempre tenemos que recordar todo. Lo importante es saber usar la información cuando se necesita. Me parece que eso puede hacer la diferencia en el futuro de los estudiantes. Un día, después de una prueba, todos tiramos nuestras hojas de trucos y antes de que sonara el timbre, ella nos hizo quedarnos después de clase y hacer la prueba exacta nuevamente. Oh hombre, eso no funcionaría hoy en los Estados Unidos. Ya entregué mi examen. No lo volveré a hacer. Llama a mis padres si quieres. Recuerdo una vez en la escuela, la maestra hizo algo similar. Todos entregamos nuestros exámenes y luego nos hizo quedarnos para repetir la prueba. Algunos se negaron, diciendo que ya habían entregado. Fue un momento tenso. Al final, nadie quería llamar a sus padres. La maestra realmente quería que aprendiéramos, pero no creo que hubiera funcionado hoy en día. La gente tiene menos paciencia para eso. Solía escribir ligeramente las palabras en el escritorio con lápiz y esconderlas con mi papel o manga. Luego lamé mi pulgar y límpialo según sea necesario, una vez borrado las respuestas justo antes de que el profesor intentara atraparme. Yo era un pequeño y tortuoso niño de 8 años. Esa misma acción la realicé durante mi tercer año en la secundaria. El profesor se dio cuenta de lo que había hecho después de aproximadamente 2 meses. Sí, mi profesor nos daba 3 indicaciones entre las que podíamos elegir, pero luego nos decía la línea exacta de la página donde podíamos comenzar la prueba. Si escribiste un artículo brillante comenzando en la línea 3 y él dice, empieza a la mitad de la línea 4, estás jodido. Tenía más sentido simplemente memorizar el ensayo preparado. A menudo, se nos pedía intercambiar cuadernos azul con otros, y luego se indicaba que se marcara una página específica o se señalara donde no debíamos escribir. Sí, es súper tonto. Pero, al menos en la universidad, la idea es enseñar a los estudiantes a escribir ensayos en el acto más o menos, en preparación para el examen que realizan antes de ingresar a la escuela de posgrado. Y aunque dar el mensaje del ensayo con anticipación frustra completamente el propósito, a menudo lo he visto principalmente como un acompañamiento del resto del examen final. La mayor parte del examen consistiría en otras cosas y luego, al final, tendríamos que escribir el ensayo. Es interesante cómo la educación a veces puede parecer contradictoria. Recuerdo un amigo que siempre procrastinaba y al final tenía que escribir su ensayo en el último momento. A veces, le daban el tema con anticipación y él decía que eso no le ayudaba porque se ponía a pensar demasiado en ello. Al final, siempre lograba algo decente, pero la presión lo mantenía en su zona de confort. Puede que a él no le haya gustado ponerlos a prueba, o puede que no le haya importado. No se le permitiría simplemente no darte un examen, y probablemente preferiría que aprobaras antes que reprobar, tanto por su propio historial como para que su clase no joda a los buenos estudiantes. Entonces, te da una prueba fácil de hacer trampa y fácil de aprobar normalmente. A veces los profesores se ven atrapados. Puede que no tengan ganas de evaluar. Este tipo de situaciones es común. Lo que importa es que, al final del día, todos queremos pasar. Algunos profesores hacen las cosas más simples para que todos tengan una oportunidad. Es una forma de equilibrar las cosas, aunque eso signifique poner un examen fácil. Al final, todos quieren que sus estudiantes tengan éxito. Todavía no he visto a nadie publicar el método que utilicé para aprobar antropología. Tenía una botella de agua y con cuidado desenvolví el envoltorio de papel del exterior. Escribí toda la información que necesitaba en la parte posterior del envoltorio y luego lo pegué nuevamente a la botella. Lleve la botella a clase y manténgala en el escritorio o en el piso cuando necesite una respuesta.
Tome un trago y podrá ver a través de la mitad superior de la botella de agua transparente el interior del papel. Pensé que era un genio en ese momento. Es más factible retener la información si se anota, especialmente al hacerlo primero en la etiqueta del material de estudio y luego al transcribirlo en el examen. Es posible que se estuviera aprendiendo durante todo el proceso sin darse cuenta, lo que convierte a esta práctica en algo sin víctimas al reflexionar sobre ello. Me acabas de recordar cuánto odiaba a la chica que ganó la pista de educación física un año. De nuevo, se basó únicamente en la mejora del tiempo. Entonces, si bien la mayor parte bajó de una milla de 8 a 7 minutos, ella bajó de 25 minutos a 20 minutos. Incluso todos tuvimos que sentarnos allí y verla terminar a pesar de que estaba haciendo un extraño trote, que era extrañamente más lento que caminar. Recuerdo que en el colegio había una chica que ganó en atletismo de forma similar. Mientras todos mejoramos nuestros tiempos, ella hizo un salto enorme. La verdad, ese jack que hacía no parecía ni correr. A veces, todos estábamos frustrados al verla terminar y quejarse. Era raro, pero al final, todos sabíamos que el esfuerzo era lo que contaba, no solo la mejora en el tiempo. En la escuela secundaria, teníamos que correr unos 2 kilómetros, alrededor de 1,25 millas, para un examen. Por lo general, lo hacía muy cómodamente, me tomaría entre 20 y 30 minutos. Una vez, el resto de mi clase me pidió que lo hiciera muy lento, así que tuvieron que esperarme y no pudieron hacer ningún ejercicio adicional. Logré tomar 1 hora y 10 minutos. Me gustó el clima. Era un día tranquilo en la escuela. Tenía que correr 2 kilómetros, algo que usualmente hacía con calma. Mis compañeros me pidieron que lo hiciera más lento para que no tuvieran que hacer ejercicios extras. Así que decidí relajarme y pasé más de 1 hora corriendo. Me gustaba el clima, así que no había prisa. Al final, ellos se quedaron en el mismo lugar y yo disfruté del momento. De hecho, pensé en hacer esto cuando fui a mi examen médico antes de obtener mi licencia de piloto privado. Afortunadamente, resulta que los estándares para un examen médico de tercera clase, médico para pilotos privados que no pueden volar por dinero, son bastante bajos, pero aún así en mi certificado dice que debo usar gafas cuando vuelo. Aunque desees volar de manera comercial, los exámenes médicos de primera y segunda clase no son difíciles. Muchos pilotos comerciales utilizan gafas o lentillas. Lo importante es que la visión se pueda corregir a un cierto nivel, no es necesario que sea perfecta desde el inicio. Pude ver al profesor repartiendo sus propias hojas en blanco y luego, cuando el profesor está de espaldas, rápidamente cambias las hojas. Cuando se da vuelta, todavía aparece el papel en blanco original desde lejos. Un día, en una clase aburrida, mi amigo decidió hacer una broma. El profesor empezó a dar sus hojas en blanco y, cuando se dio la vuelta, él intercambió las hojas por unas en blanco que había traído. Nadie se dio cuenta al principio. Cuando el profe miró de nuevo, todos parecían concentrados. Fue gracioso ver cómo se confundía al leer las hojas después. Al final, lo tuvo que tomar con humor. Mira, muchos niños se habrían sentido tentados a montar un negocio paralelo programando calculadoras para otros niños. Con esto, conocí a un par de personas en la escuela secundaria que hicieron una fortuna, en relación con nuestra edad, haciendo esto. Pero nunca duraría mucho. ¿Por qué? Soplones. Siempre hay alguien que habla, nunca entendí cómo algunas personas nunca salen de la mentalidad de chismoso, sobre las calculadoras y luego el maestro les dice a todos que usen las calculadoras proporcionadas por la escuela o algo así. Al guardar el secreto para usted, está perdiendo un poco de dinero para garantizar que siempre tendrá acceso a ese método de trampa. Ciertamente, no necesito dinero, pero hay un par de compañeros en mi clase que podrían arruinarme. Además, tendría que repetir el año, ya que esa es la política de mi escuela respecto a los exámenes oficiales. En mis clases universitarias, donde se permitían las calculadoras gráficas, normalmente se nos permitía traer una hoja de notas. No es que haya hecho mucha diferencia, nada como un examen al que llegaste preparado con notas y una calculadora gráfica donde una puntuación aprobatoria termina siendo del 20%. Recuerdo que en la universidad también teníamos un sistema similar. Podías llevar tus apuntes y una calculadora, pero el examen era tan complicado que todos terminábamos frustrados. Estudiabas, traías tus notas, pero a la hora de la verdad, los resultados eran bajos. Muchos decían que solo era un trámite pasar. Al final, parecían más un juego de adivinanzas que un examen real.
En la escuela secundaria hacía esto constantemente para los exámenes de matemáticas, simplemente estudiaba decentemente y luego, justo antes del examen, cantaba en voz baja las fórmulas en voz baja o simplemente en mi cabeza. En el momento en que me hicieron la prueba, dediqué unos minutos a escribir las fórmulas cuidadosamente y a revisarlas 2 y 3 veces. Nuestros profesores incluso recomendaron esto, ya que necesitábamos fórmulas pero como parte del examen no podían proporcionárnoslas. Nunca un profesor se enojó conmigo por eso. Eso suena bastante práctico. Más de una vez he hecho algo similar en la escuela, así que entiendo la estrategia. Es una buena forma de recordar lo aprendido. Y que los profesores lo apoyaran es un buen detalle. A veces, un simple repaso al inicio del examen puede marcar la diferencia. Al final, se trata de encontrar maneras de facilitar el proceso. ¡Ay! Eso dolió. Sin embargo, un poco más de información sobre el final de esta historia. Mi primo obtuvo un 17,5/20 en esta clase, pero su promedio en el resto de los exámenes fue bastante bajo, creo que obtuvo un promedio total de alrededor de 12,5/20. Terminó en una escuela técnica de informática y después de graduarse se unió al ejército, donde trabaja como soldado profesional. A veces la vida toma giros raros. Mi primo tuvo un examen complicado, pero logró sacar un 17/20. A pesar de eso, su promedio no fue tan bueno. Al final, se fue a una escuela técnica de computación. Terminó graduándose y ahora está en el ejército como soldado profesional. Es curioso cómo las cosas cambian. A veces, lo difícil te lleva a un lugar inesperado. Recuerdo que en Matemáticas 10C había una pregunta de trigonometría que no tenía un triángulo rectángulo, sino un triángulo isósceles. No me di cuenta de que si cortas el triángulo por la mitad verticalmente, quedarían 2 triángulos rectángulos. Le pregunté al maestro durante la unidad final por qué no había triángulos rectángulos. La trigonometría de Matemáticas 10C solo se aplica a triángulos rectángulos, y me dijo que había 2, lo que lo delató. TLDR, el profesor me dijo cómo resolver una pregunta en un final de unidad. A veces en clase de matemáticas, uno se queda atascado. Recuerdo ese examen de trigonometría donde el profesor me dijo que el triángulo isósceles se podía dividir para formar 2 triángulos rectángulos. No lo había visto antes y eso me ayudó a entender mejor el problema. Al final, esa pequeña aclaración cambió mi enfoque de las preguntas. No siempre es fácil, pero a veces un simple consejo puede marcar la diferencia. Tal vez brillante, pero también un dolor de cabeza porque tenías que trabajar perfectamente. Si la página sobresale o no está 100% en línea con el resto, las posibilidades de que el profesor abra esta página al ojearla aumentan en un besos por ciento. Creo que al final de la escuela podría haber aprobado el examen de oficial como encuadernador. Suena como una experiencia interesante. Trabajar en esos detalles debe haber sido tanto estresante como gratificante a la vez. La presión para que todo estuviera perfecto puede ser abrumadora. Pero al final, parece que adquiriste habilidades valiosas, aunque no lo esperabas. Nunca pensé que algo como la encuadernación pudiera ser tan técnico. Es curioso cómo las cosas que hacemos por obligación pueden volverse útiles en el futuro. En realidad no, todo el proceso tomó 10 minutos como máximo. Además, toda la rutina del detector de tinta era en realidad solo una forma de hacer que confesaran si tenían notas encima. La mayoría de los alumnos se dieron por vencidos antes de que tuvieras que escanearlos. Recuerdo cuando en la escuela había un control similar. La mayoría de los compañeros se ponían nerviosos y entregaban sus notas sin que nadie se los pidiera. Solo unos pocos mantenían su actitud desafiante. Al final, todo se resolvía rápido y no pasaba nada. Era como un juego más que una verdadera medida de seguridad. La presión hacía que todos se delataran. Me senté junto a una animadora en la escuela secundaria que hizo esto. Cuando descubrí que los últimos capítulos estaban escritos más arriba de sus piernas, comencé a pedirle esas respuestas. La mejor prueba jamás realizada, 5/7, se volvería a realizar. Recuerdo una vez en la escuela que me senté al lado de una animadora. Resulta que tenía notas escritas en sus piernas. Empecé a preguntarle las respuestas y, sorprendentemente, funcionó. Saqué una buena nota en el examen. Fue una experiencia bastante única, la mejor forma de hacer trampa que he visto. No podría haberlo planeado mejor. Es más probable que retengas información si la escribes, especialmente si escribiste una vez en la etiqueta del material de estudio y luego la copiaste nuevamente en el examen.
Probablemente estuviste aprendiendo todo el tiempo sin darte cuenta, por lo que, cuando lo piensas, es una especie de crimen sin víctimas. Sí, a veces te das cuenta de que has estado absorbiendo información sin querer. Tenía un amigo que escribía todo en su cuaderno, incluso lo que no era importante. Pero luego, en los exámenes, parecía que sabía más de lo que pensaba. Al final, se dio cuenta de que ese método le había ayudado más de lo que creía. Es curioso cómo funciona la memoria a veces. Incluso si desea volar por dinero, los exámenes médicos de primera y segunda clase no son extenuantes. Hay muchos pilotos comerciales volando con gafas /diagonal lentes de contacto. Tus ojos solo tienen que poder corregirse hasta cierto estándar, no tienen que empezar de esa manera. Mi amigo siempre soñó con ser piloto. Al principio, pensó que su visión podría ser un obstáculo, pero fue a checarse. Se enteró de que solo necesitaba gafas y que no era un problema. Ahora vuela cada semana y dice que la vista le ha mejorado su experiencia. A veces, la gente se preocupa demasiado por las limitaciones, cuando en realidad solo se necesita un poco de adaptabilidad. Y luego están las personas como yo, que pensaban que las gafas se veían tan bien que fingían tener mala visión para poder conseguir unas gafas increíbles. Afortunadamente, me descubrieron antes de que me sometiera a toda una vida de dolores de cabeza por usar la receta equivocada. ¡Qué curioso! Viví una experiencia similar. Usé gafas durante 2 años en la escuela primaria, ya que decidí no pasar el examen visual para conseguir unas y sentirme como un personaje de una historia famosa. Afortunadamente, no tuve molestias, pero llegó un momento en que me cansé de llevarlas y simulé haber tenido una recuperación milagrosa de la vista. Cuando compraba libros de texto usados para la universidad, siempre los hojeaba hasta encontrar uno que parecía haber sido resaltado adecuadamente por algún alma bondadosa, que había estudiado mucho. Entonces podría simplemente hojear y leer los aspectos más destacados. Cuando compraba libros de texto usados para la universidad, siempre los hojeaba hasta encontrar uno que estuviera bien subrayado por algún alma generosa que había estudiado mucho. Así podía simplemente repasar y leer los subrayados. Era una buena forma de absorber información sin tanto esfuerzo. Siempre me preguntaba quién sería el anterior dueño y si le había ido bien en el curso. No necesariamente. Lucho con diferentes tipos de ruido, por ejemplo, puedo escuchar el bullicio en un bar o los autos caminando por la calle, pero me resulta difícil diferenciarlos o captar una conversación real que puedo estar teniendo con alguien en esos entornos. Muy frustrante. Editar, quise decir automóviles cuando camino por una calle, pero claramente mi capacidad para comunicarme es tan mala como mi capacidad para oír. Este es un desafío que también enfrento. Puedo oírlo todo, no tengo problemas con el volumen. Sin embargo, hay momentos en que me cuesta identificar las palabras debido a ciertos ruidos de fondo. Lo describo a los demás como una especie de dislexia auditiva. Honestamente, odio a la gente que hace eso, pero cuando dijo que comenzaría a pronunciar palabras a mitad de la oración, se hizo obvio que estaba mintiendo simplemente porque eso significaría que todo el salón de clases y el entorno, alrededor de ese maestro comenzarían a entrar y salir también. Se barajan papeles, se hacen clic con el bolígrafo, se golpean los pies. Todos en la clase tendrían que estar sincronizados. ¿Ves de dónde vengo, amigo? Odio cómo la gente intenta decir tonterías sobre historias muy posibles, pero esta no es una de esas historias. Entiendo lo que dices. A veces, hay gente que inventa cosas sin pensar. Me acuerdo de un amigo que siempre exageraba sus historias. Un día, empezó a contarme que su profesor le dijo algo en medio de la clase. Le dije que eso no podía ser, porque todo el mundo tiene que estar en sintonía. Resulta que era solo una manera de llamar la atención. A veces la gente no se da cuenta. Si ningún estudiante sabe ninguna de las respuestas, tiendo a pensar que el profesor no enseñó el plan de estudios o hizo una prueba sin relación con él. Me mudé a un nuevo estado antes de mi último año de secundaria. En Nueva York leímos Macbeth y estudiamos en profundidad en el 11º grado. Bueno, en 12º grado en GA, leímos Macbeth, pero no hablamos mucho de ello hasta el examen. Cuando llegó el examen, obtuve un 98% y la siguiente calificación más alta fue un 73%. El profesor no daría una curva por mi puntuación. Fue brillante. A veces, cuando cambias de escuela, tienes que adaptarte rápido. En mi caso, me pasó algo similar. En un examen de literatura, me fue bien porque ya había estudiado la obra en profundidad. Los demás estaban perdidos.
El profesor no quiso hacer un ajuste en las notas solo porque yo saqué buena calificación. Eso me hizo pensar en el sistema educativo y cómo algunas veces se pierde la conexión entre lo que se enseña y lo que se evalúa. Sí, si esto fuera hace como 6 años, no me importaría necesitar anteojos, pero ahora que todos y sus mamás los compraron solo para verse geniales, que me condenen si soy solo otro imbécil que usa anteojos a pesar de que los necesito. Entiendo esa lucha. Recuerdo cuando un amigo mío también necesitaba gafas pero no quería usarlas porque estaba de moda. Al final, decidió empezar a usarlas porque se dio cuenta de que ver bien era más importante que la apariencia. A veces, hay que dejar de lado lo que piensan los demás y enfocarse en lo que realmente importa. Jajaja, yo hice lo mismo. Usé anteojos entre segundo y cuarto grado porque deliberadamente reprobé mi examen de la vista para poder conseguir anteojos y ser más como Harry Potter. Afortunadamente no tuve dolores de cabeza, pero finalmente me aburrí de usarlos y fingí tener una recuperación milagrosa de la visión. Eso es gracioso. Recuerdo que un amigo también se hizo gafas solo porque quería verse más inteligente. Al final, se dio cuenta de que no podía llevarlas y terminó dejándolas en casa. A veces, la gente hace cosas raras para encajar o ser como alguien más. Pero al menos parece que te divirtió un tiempo. Es curioso cómo los pequeños detalles de la infancia pueden marcar la diferencia. Yo también tengo este problema. Puedo oír todo, el volumen no es un problema. A veces simplemente no puedo distinguir las palabras cuando hay ciertos tipos de ruido de fondo. Se lo explico a la gente como dislexia auditiva. Entiendo eso. A veces, el ruido de fondo puede ser abrumador. Recuerdo a un amigo que siempre decía que se perdía en las conversaciones cuando había mucha gente hablando. Era como si necesitara un silencio total para entender. A veces, le ponía música suave para ayudarlo a concentrarse. Es raro, pero muchos pasan por lo mismo. La comunicación puede ser complicada en esos casos. Probablemente eso contribuyó, pero a veces los profesores son unos idiotas. Un amigo me habló de un profesor de historia infernal que tenía. Ella decidió saltarse el capítulo 20 del libro de texto, por lo que tenían una unidad en el capítulo 21. La prueba de la unidad avanza, y aquí, es 100% sobre el capítulo 20. La puntuación más alta en el examen estuvo en algún lugar por debajo de los 40, así que literalmente todos fallaron. Cuando los estudiantes se quejaron, ella simplemente les dijo que deberían haber estudiado más. Esto ocurrió en una clase. El docente nos recomendó que domináramos el capítulo 3 para el examen, y repitió este consejo cada día durante 2 semanas. Concentraos en el capítulo 3. Domínalo. Si no aprenden nada más para el examen, memoricen el capítulo 3. Sin embargo, las preguntas fueron sobre el capítulo 2, que solo habíamos tratado un día al comienzo del curso. Al preguntar, afirmó que todos lo habíamos dominado, así que no veía razón para evaluarlo. Yo era el chico que no hacía trampas en la escuela secundaria. Seamos realistas, no necesitas estudiar nada en la escuela secundaria siempre que prestes atención en clase, ni siquiera tienes que tomar notas siempre que escuches la conferencia. A veces las pruebas son fubar. La incompetencia docente es un problema enorme, que los sindicatos de docentes exageran y se niegan a despedir o al menos disciplinar a los malos docentes. No creo que reprobé ningún examen en la secundaria, pero estuve cerca, y generalmente fue porque las preguntas tenían poco o nada que ver con el material que repasamos. A veces recuerdo mis días en la secundaria. Nunca hice trampa, la verdad. Solo prestaba atención en clase. Pero había pruebas que eran un desastre. Algunos profesores simplemente no sabían lo que hacían. No fallé muchas, pero cuando casi lo hice, fue por preguntas que no tenían sentido. Me hacía pensar en cómo algunos estudiantes solo se la jugaban, pero para mí, era cuestión de estar presente. No es tan sorprendente. Competí en jabalina cuando tenía unos 12 años y la mayoría de las personas en la competencia eran bastante impredecibles con los lanzamientos legales. Puedo imaginarme fácilmente a una clase entera que no ha lanzado mucho, si es que no ha logrado realizar lanzamientos legales. Por supuesto que no sé cuántos años tenía /U /Alien 97, pero no es demasiado descabellado. Recuerdo cuando competí en lanzamiento de jabalina a los 12. Había mucha gente en el concurso que no podía hacer lanzamientos válidos. Se notaba que algunos no habían practicado. No me sorprende que alguien no lograra lanzar bien, es posible que nunca hubieran lanzado antes. La presión de la competencia puede ser fuerte cuando eres tan joven.
Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.